Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Romanos. El día de hoy vamos a iniciar Romanos capítulo 12, del versículo 1, otra vez voy a leer. Como ayer, yo voy a leer hasta 21. Vamos a ver. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con libertad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues, haciendo esto, actúas de fuego
amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hasta el versículo 21 he leído. Ayer yo estaba explicando sobre Romanos capítulo 12. Desde Romanos capítulo 12 está explicando detalladamente sobre la vida de creencia que necesita tener estas cosas entre los salvos y justos santos. De primero estaba hablando sobre dones de Dios que había dado a algunos en la iglesia. Porque no para sí mismo puede servir al Señor. Es decir, que no puede servir al Señor por sí mismo, con su manera, sino que debería unir en el grupo. Se llama la iglesia. Por eso, en la iglesia no tiene que mezclar entre los salvos y pecadores. Porque aparentemente se ve todo iguales, pero son diferentes. Los que tienen el Espíritu Santo del Señor y los que no tienen el Espíritu Santo del Señor no se puede unir. Diferente entendimiento está llevando. Por eso, después de ser salvo, tiene que recibir alimentación constantemente por medio de un salvo pastor. Eso es. Hoy en día en YouTube, en Facebook, hay muchas predicaciones. Pero a veces nosotros podemos ver que estaba enfocando sobre prosperidad. Casi mayoría de los pastores famosos del mundo estaban enfocando sobre prosperidad. ¿Qué es prosperidad? Mucha gente anhela de ser rico, millonario. Por ejemplo, ¿no? Yo había ofrendado diezmo, etc. Por eso Dios me bendijo bastante. Más que todo, nosotros tenemos que enfocar hacia nuestro espíritu y alma. Nuestro espíritu tiene que ser prosperado. ¿Cómo puede ser prosperado nuestro espíritu? ¿Cuándo? Cuando reciba la salvación. Cuando sea justificado delante de Dios. Cuando tenga la fe verdadera como la fe de Abraham. En aquel entonces, siendo justificados, siendo hijo de Dios, en aquel entonces ya automáticamente puede ser como bendecido. Automáticamente puede acompañar con Dios. Por eso nosotros tenemos que tener una responsabilidad de enseñar y predicar el Evangelio. No solamente a las nuevas personas, sino también a los miembros de la iglesia. Porque entre los miembros de la iglesia, si no tienen certeza de la salvación, ¿cómo será? Se quedará inseguridad de la salvación. Por eso siempre tiene miedo. ¿De qué? De morir, de presentar ante presencia de Dios. Por eso, como dice acá el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros podemos ver el libro de Efesios, el libro de Efesios también fue escrito por medio de apóstol Pablo. Por eso yo creo que el
apóstol Pablo, mientras tanto que estaba escribiendo esta carta a Romanos y también Efesios, de su corazón sale misma enseñanza. No es que como contradicción sobre enseñanza. Por eso cuando yo puedo observar el libro de Efesios, también está teniendo concordancia de esta palabra. Por eso yo quiero presentar ante ustedes Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, del versículo 1, así dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Significa que les dio o os dio la vida a vosotros. Significa que Dios les salvó. También Dios les dio la vida eterna. Luego el versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hasta ahora, hasta este siglo, existe el príncipe de potestad de aire, el cual es Satanás. Por eso nosotros tenemos que reconocer que existe Satanás y diablos. Satanás, ¿cómo puede trabajar? Satanás trabaja con su manera. ¿Qué manera él tiene? Por ejemplo, Judas Iscariote es uno de los discípulos de Jesucristo. Él no quería vender a Jesucristo, pero puso el pensamiento de Satanás en el corazón de Judas Iscariote. En aquel entonces, Judas Iscariote aceptó este sentido como si fuera suyo. ¿Sabe que hay un video de YouTube? Hay una ave, se llama cucú. A veces conocieron cucú, ¿no? Cucú. En Corea del Sur también esta ave existe, cucú. Cucú, cucú. Este cucú tiene característica muy extraña, porque esta ave cucú no hace nido, sino que estaba observando nido de alguna ave que estaba poniendo su huevo de su nido en aquel entonces y pone. Cuando una ave se fue de su nido en aquel entonces, puso su huevo, solamente uno. Pero esta ave pequeña, y como se dice, perdiz, así dice, ¿no? Y ave perdiz dice que cuando pone 5 huevos, ella tenía que contar cuál es mi huevo. Todo empolla y será como su cría, ¿no? Por eso tenía que contar 1, 2, 3, 4, 5. Pero cuando salió afuera para traer comida, en aquel entonces ya se quedó 6 huevos. Porque el cucú ya puso su huevo dentro del nido de perdiz. En aquel entonces tenía que sacarlo. Pero este tonta no puede distinguir cuál es mi huevo y también cuál es el huevo de cucú. No tiene sabiduría. Por eso piensa que, qué bueno. Yo tenía 5 huevos, pero uno más, que bueno, toda bendición. Y luego empezó a abrazar y para
para pasar como uno de 20 días, ¿no? Para empollar de los huevos. Pero qué raro. Entre 6 huevos, el huevo de cuco de primero sale de su cáscara de huevo. Y luego estaba pidiendo comida, ¿no? Y en aquel entonces perdí, ya pensaba que, ¡guau! Me parece que tú eres muy fuerte ya. Es mi mano derecha. Y luego dándole comida. Siempre trae insectos y comidas, le da. Pam, pam, pam. Y luego cuando madre se fue para traer comida, en aquel entonces se quedó huevos. También y cría de cucu. Cría de cucu, ¿qué es lo que va a iniciar? Por su espalda y alzando otro huevo para rechazar fuera del nido cada uno ya afuera. En aquel entonces, cuando regresó, Perdiz estaba observando que estaba tirando su huevo. Y también uno que salió como cría, en aquel entonces peleando, cría de cucuya con la espalda ya atrasando, ya ¡pam! Tira. Entonces, ¿cómo tiene que accionar? Perdiz tenía que picar con su pico hacia cría de cuco, golpeando a su cabeza. ¡Pah! Y maldita, me parece que en su cuerpo no está corriendo mi sangre. Y totalmente diferente característica de nosotros. ¡Fuera! Tenía que patear, tenía que rechazar, pero estaba observando. Esta cría está pensando que este nido no es suficiente. Está bien, entonces vamos a rechazar todo ya. Ayuda, junto tira de su cría todo. Y luego se quedó solamente cría de cucú. ¡Pum! Entonces, Perdiz ya estaba muy contenta. No importa, perdiendo 5 crías, porque se quedó uno, es mío ya. Pero pasando una semana, 2 semanas, rápidamente crece. Hijo de cucú ya crece. Más grande que Perdiz, ese tamaño, ¿no? Pero cucú cría así tamaño. Abriendo su pico ya puede meter hacia la cabeza de Perdiz. Todo entra, todo. Hasta que tenga fuerza de ala, se quedando como uno de 2 meses, 3 meses. Pero ¿sabe qué? Mientras tanto que estaba dando constantemente alimentación, madre de cucú está arriba. Otro árbol está quedándose y luego dando enseñanza. Cucú. Cucú, mi hijo, escuche, hay que alimentar, pasando tiempo prontamente, vamos a salir, cucú, cucú. No sé muy bien cómo estaba señalando, pero al llegar tiempo, ¿no? Cuando tenga fuerza de ala, directamente llegó. Su madre junto puede salir. ¡Pah! Y Perdiz estaba esforzando y no comía bien y luego solamente alimentando a otra cría, pero desapareció ya. En el libro de Antiguo Testamento sale exactamente esta tontería. Porque ser humano está guardando el pensamiento que está poniendo Satanás.
Significa que en nuestro corazón circulan constantemente otros pensamientos para fracasar nuestra vida, para dejar la fe. Por nosotros no tenemos que aceptar nada del pensamiento de Satanás. Por eso, para tener la fe, de primero tiene que practicar estas cosas. ¿Cuáles? Yo no tengo que aceptar mi pensamiento que surge en mi corazón. Si obedece, siempre en su pensamiento será fracasado. Por eso tiene que guardar la palabra de Dios para que se quede en el corazón de nosotros. Eso es arrepentimiento, rechazando pensamiento propio, aceptando la palabra de Dios. Cada día así tiene que practicar. El versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo de los demás. Significa que Satanás estaba poniendo el deseo de la carne. No existe la voluntad de Satanás, sino que uno que vive por el deseo de la carne, eso es lo que está siguiendo atrás de Satanás. Por eso Dios nos enseña claramente, en otro tiempo ustedes vivían así. Cuando surgía en su corazón un deseo de cometer, siempre obedecía, pero ahora ya tiene que obedecer solamente a la palabra de Dios. Por eso, Efesios capítulo 2, el versículo 8, así dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es don? Como regalo de Dios. El regalo de Dios. Dios nos dio la fe, Dios nos dio la salvación. Por eso nosotros no tenemos que jactarnos, no tenemos que ser orgullosos, sino que nosotros tenemos que practicar la humildad. Por eso los pastores que están uniendo conmigo cada noche, ¿no? Sí o sí nosotros tenemos que doblar nuestro corazón, porque cada uno en la noche uno tiene que descansar. Uno tiene que estudiar otra cosa. Uno tiene que trabajar en su casa. Sí, la verdad que ocupa en su tiempo personal. Pero los pastores y colegas que están participando en este estudio bíblico están doblando sus corazones. No por sí mismos, sino que por la guía del siervo de Dios. Obedeciendo. Así está practicando. Uno que no obedece ante la palabra de Dios no puede doblar fácilmente su corazón. Cuando uno que pueda doblar fácilmente, tal persona puede obedecer ante Dios. Por eso, después de ser salvo, nosotros no enseñamos que cumpla mandamiento de Dios, sino que de primero tiene que practicar esto. ¿Qué es lo que tiene que practicar? Satanás existe. Cuando Satanás trabaja, por medio de pensamiento de nosotros trabaja. También Satanás siempre pone en el corazón de nosotros para que nosotros vivamos con la voluntad de la carne. Carne, es decir, que el deseo de nuestro cuerpo. Es cierto. Después de ganar dinero, si tuviera mucha plata, entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? De primero piensa hacia Dios, hacia el Evangelio. No creo, sino que cuando tenga mucha plata y piensa constantemente, me parece que sería bueno que
yo voy a comprar una casa y pasando 5 años ya va a subir el precio. Cuando otra vez así vende, entonces ganaría así dinero y con ese dinero voy a comprar más grande terreno. Ya y luego pasando 10 años va a subir ya el precio. Y también ya un día voy a edificar así. Entonces, siempre marcha, para vivir, mejorar su vida carnal. Pero después de recibir la salvación en nuestro corazón, ¿qué es lo que tiene que establecer? De primero, ese es primero el reino de Dios. Tenemos que buscar el reino de Dios. ¿Cómo podemos buscar? Buscar la gente para enseñar sobre la buena noticia. ¿Cuál es buena noticia? El Evangelio. Jesucristo vino al mundo para cargar el pecado del mundo. Fue crucificado, fue derramado toda la sangre. También Jesucristo hizo la redención eterna, nos justificó, santificó y perfeccionó. Entonces, dándoles la gracia del Señor, dándoles la misericordia del Señor, para que uno reciba la salvación. Eso es el trabajo de Dios. Dios le gusta que la gente predique el Evangelio. Dios le gusta una persona que sirva el Evangelio. Tales personas podrán recibir la gracia de Dios. Aunque no tienen nada, pero en su corazón va a llenar alegría, esperanza, gozo, ánimo. ¿Sabe qué ser humano cómo puede vivir? Sí, la verdad que necesita ganancia, dinero, alguna cosa. Pero más que todo, se necesita tener el ánimo de su corazón. Ánimo de compartir. El ánimo de aprender la palabra de Dios. El ánimo de trabajar. El ánimo de ayudar a la gente. Pero si no tiene ánimo, entonces se queda en su habitación y tomando alcohol y luego se queda ebrio. No es verdad, no es verdad. Voy a beber. Y luego pelea, coneando contra su familia. No se comunica bien con su esposa y luego insulta, pelea. Y luego su esposa dice que yo no puedo vivir más con este maldito. Voy a divorciarme, fuera. No, yo te amo. Para divorciarse es difícil, ¿no? Significa que cuando la gente hace daño contra su familia, contra vecino, 100% tal persona está viviendo para sí mismo. Si tuviera su corazón el deseo, ánimo para servir el Evangelio, para servir a la iglesia, para servir al siervo de Dios, no puede vivir así. ¿Por qué? Siempre piensa acerca del Evangelio, acerca de Jesucristo, acerca de enseñanza de Dios. Siempre enfoca su corazón hacia aquel lado. Porque no hay tiempo para ser ebrio, para ser vicioso de fuego de carta. Si no hubiera recibido la salvación, yo también hasta hoy sería como vicioso de fuego de carta. Cada noche, qué bueno, lindo, acá, tomando bebida, así. Pero Dios me hizo renovación de mi mente, mi vida, mi corazón. Es muy importante, ¿no? Renovar. Es como igual que, ¿no?, una máquina, alguien estaba usando y poniendo
como se dice, programa mucho cargando, por eso está lento, ya no funciona esta máquina. Pero hay opción para borrar todo, renovando desde punto cero, ya está cargando programa y hace. Una cosa muy curiosa, ¿no? Yo voy a contar ante ustedes. No sé muy bien en qué año será, pero 1999 por ahí, cuando yo estaba viviendo en Santa Cruz de Bolivia. En aquel entonces yo quería comprar computadora para la iglesia, porque no tenía. Al comprar computadora, pero estaba siendo como ignorante de usar máquina. ¿Cómo yo puedo aprender? ¿Cómo yo puedo escribir? También para usar el internet era difícil. Además, me preocupaba mucho, ¿no? Porque cuando sea desconfuso de computadora, entonces, ¿quién va a arreglar? Para arreglar eso, ya tengo que pagar mucha plata. Por eso yo pensaba, ¿no? ¿Cómo yo puedo aprender sobre computadora? Única manera que yo tengo que aprender para cargar desde punto cero de disco duro, programa de Windows 98 y luego cargando todo. Por eso, al comprar computadora nueva, empecé a borrar todo programa. 1, 2, 3, 4, todo lo que tiene archivo de Windows, todo se borra. Y luego ya no funciona nada. Porque ya borrando todo archivo, entonces ya prendiendo de computadora, no prende nada de Windows, nada, ya está mal. En aquel entonces no tenía auto, ¿no? Por eso, llamando taxi, llevando computadora, ya, al taller. Al llegar al taller, yo encontré un técnico, ¿no? Señor, por favor, arregle. ¿Cuánto es? $30. Ok, $30. Mañana venga. No, oye, no. Mañana que venga. Está bien. Pasado un día, otra vez, yo busqué al Señor. Señor, ¿ya arregló todo? Sí, arregló ya. Y puede llevarlo. Al llegar a mi casa, pasando 3 días, empecé a borrar otra. 1, 2, 3, 4. Borrando todo. Observando, borrando todo hasta que no funcione nada. La otra semana, otra vez, llamando taxi, llevando mi computadora al buscar taller. Señor técnico, no funciona mi computadora. ¿Por qué trae solamente pasando una semana? ¿Qué es lo que hizo? Yo borré todo. No tiene que borrar archivo de Windows, no. Por eso no tengo tiempo, por favor, arregle. Señor, qué complicado es eso. Al llegar como uno de tercera vez, al prender botoncito, salió algo pantalla que nunca yo he visto. Porque salió azul y también saliendo letra. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estaba haciendo él? Pero yo había aprendido, no salía eso. Pero para él sale, ¿qué secreto tiene? Por eso yo estaba observando. Hay secreto. Cuando prendió de computadora, en aquel entonces hay que poner algún botoncito para que se cambie de sistema. Desde aquel tiempo hay clave para cargar Windows de CD. Eso es. Por comprando un CD de Windows 98, no era original, copiado. Entonces, desde aquel tiempo cargando programa, nunca jamás yo llevé al taller. Porque ya desde punto cero
estaba cargando programa, también Word, Internet y todo. Es decir, que por mí mismo podía aprender todo ya. Aunque pagaba poco dinero, pero desde aquel tiempo yo estoy manejando computadora. Hoy en día no estoy utilizando computadora grande, sino que solamente celular y laptop nada más. Significa que ¿qué programa está poniendo dentro de computadora? Si alguna persona pone programa de fuego, entonces siempre sale en pantalla fuego. Pero si está conectando con el página web de Good News Theology School, ya aparece predicaciones y sale la palabra de Dios. Lo mismo, ¿no? Nuestro corazón como si fuera disco duro. ¿Qué programa está poniendo? Anteriormente había puesto, ¿quién había puesto en nuestro corazón? Satanás. El pecado, con el pecado produce el deseo de la carne. Y luego con este deseo de la carne nosotros absorbía, es mío, como cordis, y perdiz, como esa ave perdiz que estaba empollando de huevo de cucú. Lo mismo, nosotros ya estábamos andando por medio del deseo de la carne. Pero como dice, tiene que renovar, dice Romanos, renovaos. ¿Cómo nosotros tenemos que renovar? Tenemos que botar mi corazón fuera. Y recibiendo corazón de Jesucristo, recibiendo corazón de siervo de Dios, recibiendo corazón de guía. Por eso es necesario tener relación con el mentor, así dice, ¿no? Con el mentor. Porque uno que recibe la sabiduría de mentor se brilla y triunfa en su vida. Es como igual que, ¿no? Mi vida. Anteriormente ya no tenía nada de graduación. Pero hace uno de 6 años atrás, Pastor Oxubam nos mandó para que ingresara a la universidad y para que se graduara, porque un día ya podrá ser como doctorado, siendo doctor, teólogo. Entonces nosotros ya hemos intentado, nuestro matrimonio estaba ingresando en la universidad y luego hemos graduado. Y luego ya falta hacer doctorado. Significa que por mí mismo no sale nada bueno, pero recibiendo ubicación, la guía, enseñanza, fácilmente yo puedo lograr. También los pastores que están escuchando esta palabra, ¿no? Cuando aprende la palabra de Dios, también ustedes podrán ser cambiados de sus corazones, podrán buscar dirección para mejorar futuro con el Dios. Efesios capítulo 2, el versículo 9, 10 voy a leer. No por obras para que nadie se gloríe de lo que había sido salvo, ¿no? Ya, el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso es, para buenas obras. ¿Qué es buenas obras? Las cosas que permanecen en el mundo de Dios. Buscad de primero el reino de Dios, la justicia de Dios. 2 cosas suficientes. Teniendo la decisión, predicando el evangelio. Para predicar el evangelio, tiene que saber el evangelio. Por eso están estudiando desde Romanos capítulo 1 hasta 16. Completamente estaba escuchando, escudriñando, estudiando. En aquel entonces puede hacer buenas obras. ¿Qué es buenas obras? Lo que estoy enseñando, la palabra de Dios. Lo que yo puedo ayudar a la gente. También ustedes pueden ayudar a otra persona enseñando la palabra de Dios.
Por eso Dios nos salvó, para que nosotros andemos conforme a la voluntad de Dios, haciendo buenas obras. Automáticamente sale de nuestra vida, en nuestro corazón. Sí, conecta con la palabra de Dios, con el corazón de Dios. Eso es la vida de creencia. Mas el justo vivirá por la fe. Eso es. Pero siendo pecador, está sufriendo, está condenado, está hundido del pecado. Entonces, ¿qué es lo que sale de su vida? Injusticia. Por eso solamente llega condenación, sufrimiento. Pero nosotros ya somos hijos de Dios, somos de la luz del mundo. Podemos transmitir la luz a la gente. Por eso acá dice el versículo 10, porque somos de hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Maravilloso este Dios, porque Dios nos escogió. Dios nos dio sabiduría para que nosotros pudiéramos entender el Evangelio, para que andemos conforme a su voluntad, para que hagamos buenas obras. También Efesios capítulo 4, el versículo 11, así dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Significa que Dios mismo está estableciendo entre los salvos uno que sea, como dice apóstol, que sea profeta, que sea evangelistas, que sea pastores, que sea maestros. ¿Para qué? Para que es necesario establecer estas personas, el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así dice. Para perfeccionar la vida de los santos. No es que pecadores, santos y salvos. Para perfeccionar a los santos y salvos. La bendición es que Dios nos puso en este lugar para poder compartir la palabra de Dios, para aprender la palabra de Dios, edificando la iglesia invisible, para que trabaje el Espíritu Santo del Señor entre nosotros, para que nosotros prediquemos el Evangelio, para que reciban la salvación algunas personas que hayan escuchado por nosotros. Así nosotros estamos estudiando. Ya volvamos a Romanos capítulo 12. Así dice el versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Es cierto, no? Porque en el cuerpo diferente miembro está existiendo, como brazo, mano, dedo, ojo, nariz, boca, cabeza, pecho, nariz, pierna, piel. Ya, significa que Jesucristo es la cabeza. Todo miembro tiene que unir, añadido, recibiendo el poder, recibiendo la guía, recibiendo ubicación. Aparentemente solo está trabajando mano, pero en la cabeza está enviando orden, que sube, baja, etc. No por sí mismo funciona. Por eso Dios estableció en la iglesia, por su gracia,
como dice el versículo 5. Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Significa que Dios estaba dando el don cada uno de los miembros del cuerpo de Jesucristo. Es decir que entre nosotros también, cada uno está teniendo diferente don. Por eso cuando nosotros podemos trabajar juntos, ya nosotros podemos ver la manifestación de Dios. Un día, puramente, nosotros podemos unir para conversar, para marchar, para trabajar juntos. En aquel entonces Dios nos mostrará su fidelidad, porque cada uno de nosotros tenemos el don de Dios. Es correcto. Por ejemplo, ¿no? Pastor Roberto Díaz, eres venezolano, vino a Chile, viviendo en Santiago de Chile, pero su voz, la voz de locutor, es muy buena, ¿no? Mucho mejor que mi voz. Entonces, tal persona también sirve. ¿En dónde? No sé, pero Dios se está preparando. También, Pastor Esteban Lear. También, y Pastor Leo de Argentina, Marcelo de Brasil, Jim Verdugo, y también Juan Jarín, y Esteban, y Neftali Melnier, etcétera, etcétera. Hay muchos pastores que tienen diferente don. Cuando nosotros tengamos unión, Dios va a mostrar. Así terminamos el día hoy. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada noche nosotros podemos presentar ante los pastores, escudriñando la palabra del Señor, y también Dios nos enseña por medio del Espíritu Santo del Señor. Cada día nosotros podemos tener alegría y gozo, esperanza con Dios. Anteriormente nosotros solamente confesábamos como pecadores, pero ahora nosotros podemos decir que Jesucristo con su propia sangre nos hizo la redención eterna, nos justificó y santificó y perfeccionó. Por eso nosotros somos salvos justos. Según la palabra de Dios dice que más el justo vivirá por la fe. Así nosotros podemos practicar desechando nuestros propios pensamientos, recibiendo el corazón de Dios, la guía de la iglesia, la guía del siervo de Dios, la guía del Espíritu Santo del Señor, para que nosotros también sirvamos a Dios, a la iglesia, al Evangelio. Gracias a todos. Mañana otra vez queremos unirnos. Espero que nos dé salud y también nos dé humildad, para que nosotros tengamos ánimo para compartir la palabra de Dios. Gracias a todos. Espero que les bendiga a todos los oyentes de esta palabra. Gracias a todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos.